Charla con Rafa Gómez de Parada sobre el aumento del antimadridismo esta última temporada. ¿Nos queda algún amigo en el fútbol español? Vamos a verlo. Hola a todos. Hoy estamos con Rafa Gómez de Parada de nuevo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Buenas, Javi. Muy bien, fenomenal. Ya con la temporada casi, bueno, terminada, pues se puede decir que terminada, porque ya lo que queda es casi, no sabemos si una despedida de jugadores, pero poco más, ¿no? Ya no queda nada. Sí, no queda nada y bueno, pues la temporada ha tenido sus partes buenas y sus partes menos buenas y yo creo que la menos buena es de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, sin duda. Más allá de títulos, de si hemos ganado o hemos perdido, de si nos ha metido cuatro el City, yo creo que la sensación más con la que más se va a quedar el aficionado del Madrid de esta temporada es esa sensación de ir cada semana a sentarse a ver a su Madrid y con una sensación ya de que lo vas a pasar mal, de que va a ser un rato desagradable el partido de Liga, sobre todo, o básicamente cuando jugamos fuera de casa. Y es esa intensificación que se ha producido en la Liga Española o en el fútbol español, pues de la animadversión hacia el Real Madrid, que yo siempre la he habido puntualmente en algunos campos, pero ahora ya es la constante y de una forma ya a veces insoportable, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que cuando el Madrid pierde este año con el City 4-0 la vuelta a semifinales, que el City nos pasa por encima, los grupos de WhatsApp, pues mis amigos que no son del Madrid mandan muchos, estarás jodido, estarás fastidiado. Y yo dije, no, o sea, nos ha ganado un equipazo, han jugado muy bien y lo han merecido. Y yo les dije, cuando de verdad me he ido jodido y con ganas de dejar el fútbol, ha sido el partido de Mallorca este año. Cuando ves que el fútbol se convierte en algo desagradable, o el partido de Valencia de hace 10 días, el fútbol se convierte en un espectáculo desagradable. Desagradable. A mí que el City juegue mucho mejor y te gane, pues yo he vivido el 5-0 del Milán, por ejemplo, hace 30 y tantos años. Mm. Me duele, pero a veces el rival es superior y hay que reconocerlo. Me fastidia, sin embargo, llego a odiar el fútbol los días como el Mallorca Real Madrid esta temporada o el Valencia Real Madrid hace 10 días. No soporto ese espectáculo. Pero sobre todo, ya digo, por la sorpresa que nos ha causado, pues ciertos ambientes en los que siempre hemos sido bien recibidos, o de una forma neutral, ya no digo ni bien, pero de una forma neutral, no éramos mal recibidos, desde luego, en bastantes estadios y ahora ya es la tónica general. Entonces, luego profundizaremos en las causas que creemos que han podido pues, incentivar este cambio de dinámica. Pero ahora voy a centrarme en un gráfico que hemos hecho, que bueno, hemos graduado, no sé, aquí pone odio, vamos a hablar de antimadridismo, ¿vale? Vamos a llamar una escala de antimadridismo. Por lo que respecta a los años 90, hemos cifrado como punto de partida comparativo y a lo que es hoy, cómo ha evolucionado, ¿no? Hay un cambio considerable, al menos desde nuestra percepción. Sí, sí, bueno, en la percepción que hemos estado comentando tú y yo, pues se han desplazado los más, o sea, en los 90 el equipo que podía estar más a la derecha era lógicamente el Fútbol Club Barcelona, por un tema de rivalidad deportiva, básicamente, y luego con el caso Figo se enturbió, con el traspaso de Figo se enturbió bastante la relación, pero yo creo que en los últimos años la relación con el Barça ha sido más o menos, quitándolo de esta temporada a raíz del caso Negreira, el vídeo del Real Madrid de respuesta y demás, pero la relación con el Barça, el Madrid y el Barça se habían entendido con temas como la Superliga, reparto de derechos de televisión y demás. Y sin embargo, a la derecha del todo se han ido equipos como eran el Valencia, el Sevilla y el Atlético de Madrid, que eran equipos, el Valencia y el Sevilla, en los 80, en los 90, no tenía nada que ver la relación con el Madrid con la que tiene ahora mismo cada vez que vamos allí de visitantes. Y el Atlético de Madrid, lo mismo. El Sí, Atlético sí. de Madrid es que yo se lo digo a mis amigos del Atleti y tengo muchos, dice, es que sois inaguantables. No puede No, ser que cualquier totalmente. cosa que ocurra, o Sí. sea, es que incluso el caso Negreira, la culpa es del Madrid. Y digo, es que no puede ser esto. No No, puede sin ser. duda, sin duda. Antaño, en los años 90, quizá los equipos que más a la derecha están son, por eso, Barcelona, Osasuna, Atlético Bilbao, La Real, con un componente nacionalista pues básico, ¿no? Que es quizá la causa, más allá de la rivalidad del Barça, que tiene esos dos componentes, ¿no? El nacionalista y el de la rivalidad deportiva. Pues los otros
pues eran campos donde sí que esperabas, ¿no? El campo de Osasuna ni te digo, tú escribiste un artículo solo de lo de Osasuna, ¿no? Era un campo muy hostil, pero temas políticos. Yo escribí en la Galerna una trilogía del odio, o no sé cómo llamarla, que era ¿por qué nos odian los valencianistas?, ¿por qué nos odian los sevillistas? Y ¿por qué nos odian los osasunistas? Y en el campo de los Osasuna, pues te ponías a recopilar todo lo que había ocurrido desde los 80. Cada visita del Madrid era ir a la guerra. Y tú ves ahora mismo, yo le pongo, recuerdo haberle puesto a mi hijo el vídeo de aquella vez que se tuvo que suspender el partido porque le tiran que no era un petardo, era una mini bomba ahí al lado del pie a Paco Bullo. Paco Bullo se acerca al árbitro y le enseña una varilla metálica de este tamaño y dice, no, me ha dado esto en el hombro y no sé qué. O sea, era una cosa, era ir a la guerra. Y el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, pues en los años 80 y los 90, el tema nacionalista, claramente, ¿no? Sí. Sin embargo, a nuestro modo de ver, ahora posiblemente los 3 equipos más antimadridistas que hay en España, como bien dices, no tienen ese componente nacionalista, ninguno de ellos. El Sevilla, el Valencia y el Atlético de Madrid, yo creo que es la cima de todos, pero esos 3, sin duda, responden a otras causas, responden a otros motivos, aunque los otros, como bien has dicho, Barça, Athletic de Bilbao, Osasuna, siguen estando ahí, pero no tanto como estos 3. Fíjate, en el caso de Valencia y el Sevilla yo creo que hay un patrón común, que es un fichaje, que es el que desencadena todo, y además no entiendo por qué ese fichaje concreto. En el caso de Sevilla es de Sergio Ramos, cuando llega al Madrid en 2005, en el caso del Valencia es Mijatovic, en el 96. En el caso del Valencia luego, el Valencia formó un equipazo por aquellos años y llega a 2 finales de Champions, una de ellas la pierde contra el Madrid 3-0, que eso también dolió allí mucho, pero el Valencia tiene un equipo, pues eso, para llegar a finales de Champions, y o sea, han pasado, cuando te he dicho en el año 96, han pasado más de 25 años y te siguen recordando que te llevaste a Mijatovic. Y digo, bueno, pero te llevaste a Mijatovic y ¿qué? Igual que el Barça se ha llevado a David Villa y se llevó a Gerard y se llevó a grandes jugadores. Y el Sevilla le ha vendido al Barça 6-7 jugadores en los últimos años, como Dani Alves, como Rakitic, como Keita, Lenglet, y no ha pasado nada, nunca. Nunca. El equipo que más jugadores del Valencia y más jugadores del Sevilla ha fichado en los últimos 20 años ha sido el Barcelona, pero de calle. Los han ido, los han ido esquilmando. Cada temporada fichaban a uno o dos de estos 2 equipos. A mí nunca me ha cuadrado esta causa que ellos aducen de Mijatovic o de Ramos en el caso del Sevilla, que además fue falsa, porque luego se supo que no se pagó la cláusula, como se dijo, fue una venta y una compra. O sea, realmente Del Nido engañó a la afición del Sevilla, pero en ningún caso hubo un pago. De más, hizo hasta el paripé con este impresentable, ¿no? Porque fue ¿no? Fue el tal, el del chiringuito, ¿cómo se llama? Con el Cristóbal Soria. No fue Pedro Bravo el que fue a hacer el paripé a la sede de la Liga de Fútbol Profesional, a hacer como si entregaba el pago de la cláusula y luego no entregó nada realmente. No, era un paripé pactado con Del Nido, porque realmente fue una venta. Y bueno, ya digo, no me cuadra, por ejemplo, el caso de Rivaldo con el Deportivo no generó ese efecto. Y fue más acusado, o sea, es que ahí no les dejaron ningún tiempo de reacción para fichar, o sea, casi apenas era quitarle la estrella. Ahí sí que tenía un peso muy acusado, y más cuando era tu rival, realmente. Es que estaban luchando con ellos. Directo. Sí, pero que además, antes de esos 2 fichajes que te comentaba, recuerdo que cuando un jugador del Valencia o del Sevilla se iba al Madrid, es que los propios aficionados dicen, oye, pues yo recuerdo Miguel Tendillo lo ficha al Madrid, o Davor Zucker o Zamorano, Iván Zamorano, se vienen al Madrid y casi en Sevilla, cuando vuelven, dicen, joder, uno de los nuestros que le ha ido bien en un equipo, no había ningún problema. Pues como cuando vuelve ahora Rakitic cuando iba con la camiseta del Barça a Sevilla, le recibían bien. Si es que no debería haber ningún problema. Por eso digo que puedes entender que algo puede haber, pero esas no han podido ser la causa, porque tradicionalmente ha pasado lo que estás comentando ahora. La Real Sociedad siempre ha tenido cierta afinidad o simpatía con el Barcelona, precisamente porque hay muchos jugadores de la Real que formaban parte del Barcelona, pero eso quiere decir que se las fichaba. O sea, la Real campeona viene el Barça y le ficha a Chiqui, que yo recuerde, Perico Alonso, Chiqui, Vaquero, ¿quién más? López de Recarte, que ficharon a bastantes. Entonces, y podemos decir lo mismo de Bilbao, les quitaron a bastantes. Podemos decir lo mismo de Sevilla, de Valencia, del Deportivo, y no pasaba nada. El Sporting, lo estábamos comentando hace poco, también ha habido cierta simpatía del público del Sporting hacia Barcelona, pues porque hay jugadores
históricos suyos que los fichaba el Barça. Kini, Ablanedo, Luis Enrique. Bueno, pues no será la causa precisamente de que te fichan jugadores. Yo creo que se junta también, algunos presidentes, no sé si los presidentes eran antimadridistas o no, pero por lo menos ante su parroquia se tenían que vender como tal. En el Sevilla era Luis Cuervas y Del Nido que era el abogado de Jesús Gil, además con Monchi también por ahí en medio, director deportivo, y yo creo que ese componente antimadridista lo tienen. En el caso de Valencia, Paco Roig, estaba Jaume Ortiz. O sea, yo creo que eran tíos que cada vez que hablaban del Madrid hablaban de manera negativa, despectiva. Entonces, sí, en todo caso, hablamos de equipos que puede que tuvieran esa causa, pero yo creo que era un contexto de otras circunstancias que cogían esto como excusa para explicar ese antimadridismo, pero que realmente no era esa la causa principal, o que al menos era una causa más. Habían bastantes más que spoileaban este antimadridismo. Y en el gráfico lo que se ve, que es muy curioso, es quizá el efecto más impactante. Es como dices tú, se corre todo para la derecha, ¿no? Es decir, hay un montón de equipos, que es lo que hemos vivido este año, pues que tradicionalmente, que jamás han sido hostiles al Real Madrid, y que empezamos a ver reacciones pues que como que no habíamos vivido nunca. Hablamos del Cádiz, hablamos del Betis, hablamos del Rayo, hablamos del Valladolid, hablamos de esa gente jamás, al revés, muchos de ellos te recibían bien. Sí, el Mallorca este año dice, yo no sé qué hostilidad o qué animadversión había en Mallorca o en Cádiz para recibir al Madrid como se le recibió esta temporada. Además, como desde días previos, calentando el partido, días posteriores, jugadores en redes sociales celebrando las entradas que habían hecho y demás, o sea, subiendo fotos que no se entiende. El caso del Betis, yo no he visto, o sea, el público del Betis protestando desde el minuto 1 cuando no había pasado nada, lo comentábamos tú y yo. Ese partido, Petzela se pudo ganar la expulsión 2 o 3 veces y creo que no le sacaron, se fue sin tarjeta amarilla. Le hace una entrada al tobillo criminal a Vinicius, que Vinicius consigue quitar la pierna, pero le pisa ligeramente, y luego cuando le mete el manotazo a Camavinga. A los pocos minutos hay un saque de banda que pitan a favor del Madrid y el público empieza a cantar así gana el Madrid, porque el árbitro había un fuera de banda que entendían y dice, pero ¿cómo así gana el Madrid si te acaban de perdonar la expulsión y un penalti? Y dice, hay cosas que no entiendo, o sea, es como que el público iba predispuesto a ese partido, y digo, ¿pero por qué? Ahí se vio clarísimamente, porque fue todo el estadio, primero un saque de banda dudoso, y que el público en bloque empezara a gritar así gana Madrid, por un saque de banda, será el minuto 6 o 7, venías, o sea, la obsesión del público era gritar eso. Entonces, eso no había pasado jamás en el Benito Villamarín. También es un equipo con el que Madrid tiene pues cierta relación por jugadores que han formado parte del Real Madrid histórico, como Gordillo, Poli Rincón, y que dices, bueno, o Jarni, dices, ¿por qué? ¿A qué viene esta? ¿Qué le hemos hecho al Betis? ¿Qué le hemos hecho al Betis? No, lo último que le hemos hecho al Betis es ficharles a Ceballos y pagarles más dinero, más que la cláusula. No me acuerdo cuánto fue, pero ¿cuánto es la cláusula? Esto, pues toma, esto y algo más. O sea, yo no entiendo qué le hemos hecho al Betis. No, pero además puede haber algún mal rollo entre directivas, como en su día con Lopera, porque Lopera era difícil que llevarse bien con él, ¿no? Entiende cualquier directiva, pero es que ni siquiera creo que haya sido eso. Pero estamos hablando del público. El público ya iba predispuesto a pitar al Madrid desde el primer minuto. Y yo no sé si es verdad que se calienta mucho el tema con Vinicius. O sea, Vinicius desde una semana antes del partido ya se está hablando que, bueno, primero lo de los comentarios o de sus reacciones con el público, pero luego que si se toca el escudo, si se besa el escudo, si baila o no baila, o sea, también no sé si los medios de comunicación van calentando los partidos antes de que lleguen, y a la mínima que Vinicius hace una jugada por la banda o recibe una tarascada, el público ya está predispuesto a pitar. No lo sé por qué es, pero el caso es que ocurre. Ya digo, se vio en Mallorca, donde más, casi fue quizá el partido más de una intensidad allí. Llegó a decir Hernández, fue el árbitro, que había perdido el control. Él dice que ha perdido muchas veces, no solo ese partido, pero él dice que tuvo conciencia de que había perdido el control del partido, porque jamás había habido un ambiente así, dijo, en Mallorca. Sí. Sin embargo, la gente me dice, no fue para tanto. Pues el árbitro le está diciendo que no sabía cómo responder a lo que estaba viviendo en ese momento, de la intensidad del público y del Mallorca. En el vídeo que hicimos tú y yo sobre los cambios en el reglamento, acababa de ser el partido del Mallorca y lo comentamos como ejemplo de lo que no debe ser el fútbol. Era un partido que creo que se juegan 46 minutos de tiempo real o 47, o sea, no se juega nada al fútbol, y en esos 47 minutos el Mallorca hace 30 y tantas faltas. O sea, que salía una por minuto, porque además el Madrid tuvo un 75% de posesión, con lo cual era una falta por minuto 10 segundos. Y esa es Vinicius recibió
Sí, sí, no iba a decir que Vinicius tuvo que recibir 11, recibió más, pero tuvo que recibir 11 para que un jugador de Mallorca recibiera una tarjeta amarilla y fue una triple agresión que recibió a la vez. Le hicieron un bocadillo 3 jugadores y ahí ya sacaron la primera amarilla a un jugador de Mallorca, pero la primera amarilla del partido para Vinicius por protestar, pues, pues eso, pero hay 11 faltas. Y ya el chico dijo, ¿pero qué pasa aquí? Toma, amarilla. Después te digo que son muchos factores, pero que dices, y luego el público se suma a eso. O sea, ya los jugadores de campo van predispuestos a frenar a Vinicius a patadas. Cuando Vinicius se revuelve, pues el público ya está predispuesto a pitar a Vinicius o a gritar las consignas habituales. O sea, es un ambiente enrarecido desde el minuto uno. Y digo, bueno, no sé si es que se calienta la prensa, no sé si lo calientan los entrenadores. Mira, Michel, el de Girona, fue muy honesto. Michel pararon a Vinicius a base de faltas, pero lo dijo en la rueda de prensa. Dice, no, si te parece le dejamos que arranque, o no sé cómo dijo. Pues por supuesto que hemos dicho, te vamos a frenar como podamos, empujándote, agarrándote, lo hacen todos los equipos. Y yo no sé si lo está contribuyendo a que se enrarezca también el ambiente, porque Vinicius juega pegado a la banda, pegado al público, y cada vez que arranca o cada vez que recibe una talascada se levanta, hace algún gesto, pues no sé, es como que se ha creado un caldo de cultivo para pitar ya el Real Madrid. No lo sé. A veces son los jugadores del equipo rival, otras veces es cierto que hay presidentes que pueden ser un acicate, pero por ejemplo, mejor que con el presidente de Valladolid no nos llevamos. Imposible. Sin embargo, la reacción del público de Valladolid, pues otra vez. Y te comentaba antes, a mí me sorprendió, me impactó la que le cayó a Ronaldo Nazario cuando puso un tuit criticando los insultos racistas contra Vinicius, la que le cayó de su propia afición. O sea, es que era alucinante. Digo, pero yo es que esto no lo había visto en mi vida, la afición del Valladolid así con el Madrid. ¿Pero por qué? O sea, también, ¿qué está pasando? Si es un equipo que lo único que hacemos es cederles 2 o 3 cada año. Es decir, pero ¿a vosotros qué os pasa? No, que no se entiende. O sea, por eso te digo que yo trato de indagar en las causas, que es lo que hemos estado hablando tú y yo estos días, y dices, bueno, pues puede ser que haya jugadores que vayan predispuestos a hacer faltas, pero eso no justificaría, eso ha ocurrido toda la vida. Puede ser que la prensa esté poniendo el foco en un jugador determinado del Madrid, en este caso Vinicius, pero es que en su día ocurrió con Gareth Bale, ocurrió con Cristiano Ronaldo. Yo recuerdo a Cristiano Ronaldo en todos los campos le cantaban lo de ese portugués y tal. O sea, los insultos han existido. Sí. Se utiliza todo. En el caso de Cristiano, que era portugués, en el caso de Michel, pues eso, insultos homófobos, en el caso de Vinicius, insultos racistas, se utiliza cualquier cosa para insultar al jugador de Madrid. Pero no sé por qué esa predisposición ya. Sí, un tema con respecto a componente nacionalista, es cierto que todavía persiste en algún grado, pero fíjate, yo te diría que los campos que mejor nos han tratado este año, y eso no quiere decir que no te aprieten, si también nos apretaron en Liverpool o en Stamford Bridge o en el campo del City, sí, pero una cosa es que te apriete y otra cosa es esa hostilidad, ¿vale? Entonces, te diría que los campos donde yo he visto, oye, mira, esto es nobleza, fue el campo de San Mamés la última vez, mira, me sentí bien tratado. Es decir, bien, esto sí. O sea, no vi la hostilidad que había a lo mejor en los años 90. En el campo de la Real incluso es aún más acusado. Es un campo donde no nos reciban con aplausos, no, son críticos con el Madrid, pero tampoco percibo la hostilidad que había antaño por un tema político. Ya no existe eso y ya hay bastante, bueno, yo creo que hasta como aficionado al Madrid podría ir allí. Me veo que puedo ir allí. El Eibar siempre manda mensajes al Madrid muy, ¿sabes? Cuando el Madrid ha jugado allí, de agradecimiento y de buen viaje de vuelta, no sé, o sea, el Eibar se ha portado bien, el Alavés se ha portado bien, o sea, no, los campos del País Vasco no recuerdo yo en los últimos años, o sea, son partidos con mucha más nobleza de lo que hemos visto. Muchísimo. No me imagino ninguno de esos campos, ninguno, con cánticos contra Vinicius como los que se ha oído en otros estadios. Y fíjate que no es un tema de que los jugadores calienten al público con el tema de las agresiones o de los leñazos a Vinicius. Yo recuerdo un partido del Atleti Bilbao, creo que fue la eliminatoria de Copa del año pasado, cuando el Atleti elimina al Real Madrid, que fueron sistemáticamente, iban todos a por Vinicius. Además ves que se iban turnando los jugadores que le daban la patada para que no le pusieran tarjetas por reiteración. Y entonces todos le decían al árbitro, es la primera, pero es que fueron sistemáticamente uno detrás de otro. Además, cada vez que lo tiraban, todos se encaraban con Vinicius. No sé si su marcador, no me acuerdo quién fue el marcador que lo marcó. Bueno, salió, no me acuerdo, David García, ¿puede ser? David García, eso. No y salió en la tele reconociéndolo y puso, no voy a decir que pidiendo perdón, pero diciendo que se arrepentía en cierta medida por todo lo que había provocado luego, que decían, yo he ido a provocarle.
Sí, sí. Salió, y eso es muy honesto, por su parte, a menos decirlo. Es decir, porque no lo dijo como Bayú, que se jactaba y presumía de ello. Lo dijo con arrepentimiento David García. O sea, arrepentimiento por lo que había generado. Sí, Y pero luego en que otros campos. Es decir, sí, yo he ido a provocarle para sacarlo de sus casillas y ahora pues igual me entiendo que igual no debía haberlo hecho, ¿no? Por lo que ha pasado. sí, pero que efectivamente que lo que te quiero decir que los jugadores van a por Vinicius claramente, además está claro que hay instrucciones del entrenador de ir turnándose por el tema de las tarjetas en quién le va a dar la patada y una vez que está en el suelo revolverse contra él y encararse a ver si el otro, bueno, a ver si lo vas descentrando, pero sin embargo el público no entra en esa hostilidad que ha ocurrido este año en el campo del Mallorca, en el campo del Villarreal, en el campo del Betis, o sea, todos, el Valencia el otro día, el Valencia Cádiz, ya que era un termina campo que explotando. decía, pero Cádiz no pasaba nada nunca, era un campo, un estadio, una afición que estaba ahí con su juerga continua, como siempre, pasaban como de ti, es una afición como que la ves ahí de fiesta, pero que pasan un poco de ti, ¿no? O sea, están ahí con su bien, alcohol, 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 y venga, ahí con su rollo, y de repente, ¿pero ¿a qué viene esto? Sí, sí. Pues otro caso. No lo sé. Mira, fíjate, Y los, yo te comentaba el otro día, te lo ponía en las notas, lo de los 2 minutos de odio de George Orwell, del libro 1984, sí, de cómo es un odio cocinado y dirigido y cómo el tío que está presente en ese escenario es incapaz de no seguir la corriente. Cuando ves a la gente insultando, o sea, es un capítulo del libro, me lo volví a leer anoche para decir, oye, para prepararme la charla. Entonces, empieza uno con los odios, con los mensajes repetidos, y entonces otro dice, coño, pues yo también insulto. Y entonces se van calentando. Y dice, a los 30 segundos es imposible no estar subido a esa manada odiadora, ¿no? claro. Entonces me recordaba mucho y es muy curioso. De hecho, me voy a poner conspiranoico, ¿eh? No, no lo digo en serio, pero simplemente me parece curioso, no menos curioso, no lo digo en serio, pero los dos equipos que nos quedan así, los tres equipos que más que dices, diría que para mí los tres que más así todavía nos quedan es el Español, evidentemente, el Getafe, el Almería, uno, el que más ya se ha ido a segunda, por eso digo, no sé si ponerme conspiranoico o no, pero además de una forma Sí. altamente sospechosa, se ha ido a segunda, de una forma que, madre mía, Bueno, lo han llevado a los juzgados, ¿eh? y los otros dos están ahí. Getafe y Almería. Bueno, Almería no se ha salvado ya, o no, o El están Almería no, todavía creo que puede caer, ¿no? todavía. Y el Getafe está ahí, con lo cual te llama la atención que los tres equipos que, digamos, nos quedan así, no es si decir amigos, pero cuando menos, que no nos tratan mal, están ahí o descendidos o a punto de descender. Y no te olvides del Valladolid, que aunque es verdad que este año ha sido incómoda la visita a Valladolid, pero Sí, Valladolid ha sido un equipo tradicionalmente también. afín. Entonces, los equipos que están bajando son los que los afines, Curioso, los ¿no? más. Bueno, pues habrá sido las circunstancias, pero el caso del Español, yo tengo la misma sensación que tanta gente. Además, yo había publicado ya en Twitter varias veces, no ahora que ha bajado, sino hacía 2 meses. Es decir, tengo una sensación muy rara con el Español de que están yendo a por él y las últimas jornadas ha sido escandaloso. O sea, no puede ser lo del gol del campo del Atlético de Madrid, que no haya tecnología, que no haya una imagen concluyente. Y si no hay una imagen concluyente, el protocolo de VAR te dice que se pita o se mantiene la decisión del árbitro de campo. O sea, es que se ha incumplido el protocolo de VAR. Y entonces, no sé si puede que fuera Burgos Bengoechea, se queda escuchando el pinganillo, él no había dado gol, no hay una imagen concluyente, o sea, o sea, lo del español es bastante sospechoso, sí. Bueno, hace unos meses Rouras dijo que había que conseguir que el Girona fuera el segundo equipo de Cataluña, pues Sí, igual ya lo han conseguido, ya lo han ¿no? conseguido. Bueno, Entonces, en esas estamos. da la sensación de que todo el que es afín al sistema, o llámalo tinglao, o llámalo sistema, o llámalo Mm. negreirato, o rourarato, como queramos llamarlo, o villarato en su día, pues ese equipo se ve favorecido y el que no lo es, como ha sido el español, pues se ve perjudicado. No lo sé. Si nos ponemos conspiranoicos sería así. Hemos visto, antes hemos hablado de unas causas que pueden haber provocado esto. Hay unas causas históricas, como es el propio éxito de Bernabéu, y colgamos un vídeo de Cosín no hace mucho en el que Bernabéu dijo, reconoció que estuvo a punto de dimitir porque en la época de las Copas de Europa decía que no soportaba el hecho de que el Madrid fuera elogiado, admirado, era recibido por todo el mundo, por no solo la Copa de Europa, sino las giras que hacía por América, que era una pasada la admiración que despertaba en todo el planeta, y sin embargo decía, cada vez que vamos a un campo aquí nos machacan, ¿no? Decía, ¿qué pasa? ¿Qué les hemos hecho a esta gente? Él no entendía, ¿qué les hemos hecho? Entonces, el éxito, la envidia, que ya sabemos que es un mal español. Pero hay otros, como por ejemplo el hecho de históricos. Espérate que tenía aquí el planillo. Como por ejemplo un cierto rechazo a la capital, ¿no? Por parte
al hecho nacionalista que ya existe en el caso de Cataluña, el País Vasco, Galicia, pues añade a veces incluso un cierto regionalismo, ¿no? Te comentaba yo que yo tenía un amigo del Sporting que me decía, claro, es que nosotros no tenemos prensa como el Barça del Sport, no tenemos prensa deportiva local. Para nosotros es el Marca, nuestra prensa deportiva. Y claro, la abrimos, todo Madrid, Madrid, Madrid. Pues al final, pues ves el centralismo tal, y le acabas cogiendo manía. Un poquito eso también ha existido siempre. Sí, bueno, en el caso de Galicia es un poco ese mismo sentimiento. Galicia somos la periferia y entonces, coño, el Deportivo de La Coruña y el Celta pues han tenido también se han movido a la derecha en esta escala nuestra en estos últimos años. Yo tenía un amigo de Valencia y del Valencia que dice, si España fuera un donus viviríamos todos mucho mejor. O sea, como diciendo, si me quitas... Sí. Y es muy gráfico lo de, joder, o sea, como diciendo, la periferia todo fenomenal, pero todo está contaminado por Madrid. Y digo, joder, parece Pues, mentira. al final, todo emana de la primera premisa. Es el que gana ya de por sí se le tiene manía, porque gana. Pero entonces ya empieza a establecer asociaciones. Gana porque está donde el poder, en la capital. Y claro, el poder le hace ganar. Esa es la asociación más directa que es. No hay pruebas, como existen en otros sitios. Hay facturas y todo, pero no hay pruebas para demostrar eso. Pero ya es un mecanismo directo. El poder, resultado, ganar, ya está. No se puede ver a otra cosa. Y a partir de ahí, pues establece incluso un nexo de asociación entre el Madrid, el ganar, y antaño, como el poder era el que era, pues establece aquí un nexo simbólico de asociación al Madrid con una ideología, pues claro, también ha provocado históricamente pues que el Madrid se le pueda tener manía en algunos sitios que se aceptaba que el Madrid se asociaba a eso, ¿no? Pues al régimen, tal, y bueno, se aceptó eso cuando, bueno, el Madrid nunca ha aceptado eso. No, nunca ha sido todas las ideologías, o sea, no ha sido una ideología clara, mientras que hay otros, mira, el mismo Fútbol Club Barcelona, el primer vídeo que hice contigo fue el del relato, uno que hablamos del relato y cómo se construye el relato y demás. Y es un relato además que se transmite por generaciones. Lo que tú estás diciendo de asociar al Real Madrid primero con el régimen o con el centralismo o con el poder establecido, y dices, bueno, ya se ha hablado suficientemente de la relación del Barça con el régimen en el pasado y de haber controlado el fútbol español en los últimos 30 años, todas las instituciones a todos los niveles, ¿no? Y ahora ya con facturas encima, controlando el estamento arbitral y con negocios, con negocios de muchos de directivos del Barça o controlando el Consejo Superior de Deportes, las televisiones, o sea, demasiado, o sea, si alguien se puede asociar, si un club se puede asociar al poder establecido en el ámbito deportivo, pues es el Fútbol Club Barcelona, no el Real Madrid. El Real Madrid está peleado con la Liga, está peleado con Villar muchos años, con Sánchez Arminio, entonces dicen, joder, no sé qué tipo de poder es el Real Madrid, como para que lo vean como ese enemigo a batir, ¿no? Pero bueno. Evidentemente, si hubiéramos tenido el poder, ninguno de esos hubieran estado en el poder. Ni Villar, ni Arminio, ni Tebas, ni ninguno de ellos. Es evidente. Luego citaremos causas que creemos que pueden haber sido nuevas o novedosas y que han podido incentivar ese madridismo o ese incremento del antimadridismo en esta última temporada. Pero quiero citar uno de los factores que para mí es el principal, es el que más ha instigado el antimadridismo en toda la historia, y es esa identificación que se establece en un momento dado. Yo creo que lo hemos comentado, que no es puntual, sino que es gradual, pero se va estableciendo poco a poco una identificación entre el Barça y la selección española, y de oposición del Madrid con la selección española, y hay un momento que ya la prensa española deportiva toma partido por el Barcelona. Es decir, ya está. A raíz de esa asociación se establece Barça selección, Madrid no selección, y ¡bumba! La prensa se vuelca para un lado y ahí ya repartidas las cartas, pues empezamos a recibir. Pero un poquito puede ser esto, ¿no? Pero eso, fíjate que yo creo que eso es incluso más reciente, porque el Mundial se gana en 2010, pero la Eurocopa se gana en 2008. En 2008 había solo 3 jugadores del Barça en aquel equipo. Bueno, solo, está bien, eran importantes, pero había solo 3 jugadores del Barça en la selección de 2008. Sergio Ramos y Iker Casillas eran muy importantes en aquella selección, por ejemplo, y no eran, o sea, eran del Real Madrid y siguieron siendo de la selección durante muchos años. Ese relato se asocia, yo creo, a partir del Mundial sobre todo, y que yo creo es cuando... Es previo. Pero ya había, sí, pero que es, no sé, es más exacerbado, es más exagerado a partir de 2010, que además es cuando empieza sin duda. Guardiola en el Barça empieza en 2008, me parece, que es justo después de la primera Eurocopa.
te digo por quienes atribuyen los éxitos de la selección a Guardiola, dices, no, mira, en 2008 ya se había ganado la Eurocopa jugando con Luis Aragonés y Guardiola era entrenador del Barça B. O sea, pero la asociación llegaba a tal nivel que bueno, que se llega a apropiar del éxito del Mundial de Sí, 2010 sí. y de la Yo tengo Eurocopa. familiares que son del Madrid y que sienten agradecimiento. Fíjate, tú les hablas de Iniesta, Busquets o Xavi y los ven como con admiración, incluso con cariño. Son del Madrid, ¿eh? Pero ellos han asumido ese relato. O sea, han asumido el relato de que esos fueron los que les hicieron ganar el Mundial. Es que han asumido eso. Y dices, bueno, y dices tú, y Casillas, y Ramos, y Xavi. No, pero es Xabi que Alonso, les han vendido eso y lo han comprado. David Villa, que no había jugado ni un solo minuto en el Barça, fue quizá el mejor jugador de España en ese Mundial. David Villa metió creo 5 goles y era del Valencia en aquella temporada. Sí. Yo creo que el relato un poco pro-barcelonista en España y antimadridista empieza antes. No sé si finales o principios de los 90, que es con la llegada de Cruyff. El Madrid había tenido ahí el Madrid de Quinta del Buitre, que había jugado maravillosamente bien al fútbol. Ganó 5 ligas seguidas con mucha ventaja, 4 de ellas, y vamos, prácticamente las 5. Y nunca se le reconocieron los méritos de lo bien que jugaba, sino que parece que el fútbol bonito llegó en España, el de los jugadores pequeños, llegó con el Barça de Cruyff. Y dices, no, perdona. El Barça de Cruyff ganó 4 ligas, 2 de ellas con los escándalos de Tenerife, la otra con, bueno, también una circunstancia extraña, un equipo reconocido por los que reciben el dinero, el Valencia, primado por el FC Barcelona, un penalti en el último minuto, bueno, circunstancias extrañas, nada que ver con el juego desplegado por el Real Madrid. Y sin embargo se crea un relato a partir de ahí que el equipo que juega bien al fútbol es el Barcelona. Es el Barça. Y ahí contribuye, es el nacimiento de Canal Plus también en esos años, y No, es como que hay una tendencia... Pero no como algo coincidente, o sea, casual, es que yo creo que en gran parte es por eso, ¿no? Canal Plus cambió la comunicación en España, realmente. Sí. Alfredo Relaño en ese momento dirigía Canal Plus y la cambió. Y yo creo que tomaron partido por el Barça de Cruyff, los inventores del fútbol. Los medios de comunicación hacen mucho. Mira, hay un tío que está saliendo a través de los medios, José María García. José María García, su relación que era el número 1 de la comunicación en España, su relación con el Real Madrid, con la Quinta del Buitre, bueno, además como era un mafioso en su modo de proceder con los deportistas, o vienes a mi programa, me concedas entrevistas, o te pongo a caldo. Eso lo hizo con la Quinta del Buitre, igual que lo hizo con Pedro Delgado, con Indurain, o sea, con las figuras indiscutidas de este país. Pues el tío los machacaba y machacó a la Quinta del Buitre, y entonces, bueno, pues si tiene que tomar partido, pues, o sea, se va generando un relato donde lo del Madrid huele mal y lo del Barça es lo moderno. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, Barcelona es lo moderno, el Real Madrid es lo arcaico, ¿no? O sea, el relato viene de antes de los éxitos de la selección y yo creo que ha ido creciendo. Ha ido creciendo y además se han ido posicionando los medios de comunicación y yo creo que es parte de ese caldo de cultivo, ¿no? Pero sin duda los instigadores fueron ellos, fueron García, luego de la Morena cogió el relevo, pero sobre todo García, el Canal Plus, y luego llegó el Mundial, allá se intensificó todo, y bueno, pues yo creo que ha sido un hecho que todavía hoy marca, o sea, el hecho de que la gente, simplemente, ¿por qué el Barça se ha hecho público, que ha estado 20 años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que hablas con los aficionados? Es que a la mayoría les da igual, es que les da igual, es que parece que no haya pasado nada. Incluso algunos se sienten incómodos cuando les hablas de eso. No, cuando les hablas de la Negreira League, estás continuamente diciendo eso, y no te hablo de gente del Barça, los del Atlético de Madrid. Hablo de gente de otros equipos, sí. Los del Atleti especialmente, claro, yo como vivo en Madrid es lo que más me rodea, gente del Atleti, y están convencidos y son casi los principales defensores de que el Barça hubiera pagado a Negreira, son gente del Atleti que dicen, no, es que estaban pagando para garantizar la neutralidad arbitral. O sea, parece que están diciendo ya casi los propios argumentos del Barça, ¿no? Como tradicionalmente se ayuda al Real Madrid, pues han tenido que pagar. Yo no me puedo creer que estemos llegando a estos extremos. O sea, el Atleti o algunos de los aficionados han sido cómplices también de que haya ocurrido esto, porque además tú miras el comunicado de Gilmarín de este año y lo hace por una falta de Ceballos, monta un comunicado, vamos, vergonzoso de principio a fin, y sin embargo con todo el tema de Negreira han estado callados la inmensa mayoría de los clubes.
sea, ahí a mí me llama la atención, que yo supongo que algo tendrá que ver, que todos los clubes de primera división, excepto el Real Madrid, están yendo a en una serie de temas. Por ejemplo, el comunicado que por fin emiten con lo de Negreira, se desmarca el Real Madrid precisamente porque es incapaz de firmar el Real Madrid. Y yo coincido con el presidente o con la junta directiva, el último párrafo, que es un párrafo de elogio al trabajo de Tebas durante estos años. El Real Madrid se niega a firmar eso. Todo lo demás lo podía haber firmado perfectamente el comunicado. Pero es como que van todos los clubes a una. Y entonces el Real Madrid pues parece que ha tomado parte por ir, pues no sé, el tema de la Superliga, el de la negociación de los derechos de televisión, y en el caso de la Superliga, de Negreira, el Madrid no firmó el comunicado de la Liga y luego unos días después se personó en el juzgado. O sea, ha ido por libre. Yo no sé si todo eso también condiciona tanto a presidentes como a afición a decir, bueno, pues vamos contra este, que es sí. Pero sin duda, yo creo que de la Superliga es uno de esos factores que hemos hablado, que es ese factor, uno de esos factores novedosos que han podido o que están acentuando el grado de antimadridismo. Primero, lo comentabas tú por el hecho de los derechos de televisión, porque estos clubes se sienten amenazados, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí ha habido mucha mala comunicación, mucha desinformación. Yo recuerdo Javier Tebas inmediatamente salió diciendo que la Superliga destruía las ligas nacionales, cuando el proyecto que se presentó era una Champions mejorada, era una Superliga que no era incompatible con las ligas nacionales. Con lo cual ya partía de una premisa que era mentira, era falsa. Pero yo creo muchos presidentes de clubes, bueno, viste todos los jugadores con lo del, como era Football is for the fans, ¿no? O Sí. gánatelo en el campo, todas las camisetas, las pancartas, como diciendo, oye, si nadie está diciendo lo contrario, si el Madrid no quiere atacar al resto de clubes. Pero claro, muchos presidentes vieron que podían estar en peligro los derechos de televisión de la liga. Y en el caso de muchos clubes de primera división, los derechos de televisión son más del 50% de su presupuesto total, el 60%. Vamos, te preparé una tabla que tenemos que aumentar. Hay equipos que es más del 80%, en el caso del Getafe el 90% de su 95, presupuesto es una se barbaridad. cubre con los derechos de televisión. Luego, si ven que además se ha personalizado todo en Florentino Pérez, ahí todo el proyecto de la Superliga, cuando también estaba en el Barça y el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que ellos siempre han jugado el papel, o el Atleti sobre todo ha jugado el doble papel, ¿no? Pero a lo mejor algunos presidentes han condicionado a sus aficionados o han hecho creer a las peñas, por ejemplo, que el Real Madrid, su proyecto de Superliga, ponía en riesgo la viabilidad del club. O sea, estos equipos que vemos que tienen un 75% de sus ingresos se cubren con la televisión, dicen, coño, pues voy a por el Madrid, que es el que me está tratando de acabar con esto, cuando el Madrid no está tratando de acabar con la Liga Nacional. No, sin duda, sin duda. Desde luego, estoy viendo ahora los porcentajes y es muy llamativo. Es decir, es que el Madrid no pone en peligro, pero si el Madrid no estuviera, que es lo que ellos entienden que el Madrid quiere, es dejarlo, es que su viabilidad estaría muy en el alero, ¿no? Claro, porque es que además yo estuve con un directivo de la liga hace unos meses que, bueno, porque están aquí, están al lado de la oficina en la que trabajo yo y, bueno, le había conocido por otro tema y estuvimos hablando de las audiencias de algunos equipos. Le dije, no sé si había sido un Getafe Elche, le dije, pero vamos a ver, le dije, un Getafe Elche, ¿cuánta gente lo ve? Y dice, pues no, más de los que te crees. Y dije, 60.000 personas. Y dije, ah, sí, ¿sabes eso? Y dije, sí, mira, hay un sitio donde se puede mirar. Y entonces ya dice, coño, que parece que se miran las cifras. 60.000 personas. No es viable, o sea, no pagarían las cadenas de televisión con todo el respeto del mundo, ¿no? Por un Getafe Elche no pagan el dinero que se pagan por el Madrid, por el Barça, por el Atleti, Valencia, Sevilla en menor medida. Ojalá hubiera más equipos como en la Premier con un nivel ahí. El Villarreal ha hecho un equipo muy bueno, el Sevilla, que ayer mismo ganó la Europa League, pero ojalá hubiera más equipos. Así. Que el tema de la Superliga ha tenido que ver con este incremento de antimadridismo seguro, y gran parte ha sido culpa de un diario, del principal diario deportivo de este país, que es el diario Marca, que, bueno, pues ya lo sabemos, su dueño es el presidente del Torino, es un aliado de Ceferín, el hombre que en Italia ha liderado la lucha contra la Superliga. Entonces, claro, el Marca es que ha pegado un cambio en un año que vamos, yo no sé de dónde partía, si era un diario madridista o no, pero lo de ahora, lo del Marca no es normal. Lo que estamos viendo en el Marca, la última, no ya temporada, el último año,
los últimos 12 meses es una barbaridad, ¿no? Ya contra Vinicius, que ha sido algo asqueroso lo que han hecho con Vinicius. Es que hemos visto portadas dedicadas a Gil Marín, por lo que decías tú del comunicado ese, que le dieron toda la portada. Hemos visto informaciones de la ética echando encima al Real Madrid el hecho de informaciones falsas, como que el Madrid no permitía la entrada de aficionados rivales al estadio, al Bernabéu. Ha sido una y otra, la idea, claro, pues que tanto Radio Marca como el Marca, pues por su presidente, por su dueño, pues ha marcado una línea muy clara de quién es a quien hay que fustigar. Sí, sí. Y fíjate, ya que mencionas Radio Marca, hay un tío que en el diario Sport, creo que es, no me acuerdo el nombre, Iván San Antonio, monta un reportaje falso sobre un árbitro diciendo que es madridista y tal, que podía haber creado un problema a la familia de ese árbitro. Se sabe, a los pocos días se sabe que es mentira, él mismo declara que es mentira, pero que era necesario ese reportaje, y el premio es que le dan un micrófono en Radio Marca. O sea, hay cosas que no se pueden entender salvo que haya una estrategia detrás o que haya una directriz clara de fomentar esa idea, ¿no? Y sin duda, obviamente, no vamos a olvidar el chiringuito, sobre todo bueno, no ya el chiringuito, que sí, porque claro, aquí dirán, bueno, también hay gente del Madrid en el chiringuito, son más, hay mucha gente que me dice eso, es que en el chiringuito hay más del Madrid, sí, pero vamos a ver, yo no veo una equivalencia, sobre todo en y yo no digo que los de la bancada del Madrid en el chiringuito sean, yo qué sé, periodistas así, como para reconocerles el mérito profesional, pero lo que es cierto es que pues, cuando ya metes a gente como Cristóbal Soria o como J. Jordi, pues de este pelaje, pues estás incentivando mucho pues que ocurran cosas así, ¿no? Bueno, mira, yo he leído últimamente mucho, bueno, ya de hace tiempo, sobre el funcionamiento de las redes sociales y los algoritmos para retener a la gente. Y al final todos estos pequeños vídeos que vas viendo en Twitter o en Instagram o demás, bueno, hay informes que demuestran que el odio fundamentalmente o la reacción de rechazo a lo que tú estás leyendo, o sea, es lo que hace que te quedes más tiempo. O sea, las redes sociales tratan de captar tu atención con algo que a ti te soliviante. Y está demostrado que determinados mensajes que te enervan, que te cabrean, pues son los que consiguen capturar más tiempo tu atención. Entonces yo creo que se está fomentando. Tú ves los vídeos cortos estos y te cabreas. Y además el algoritmo, como ve que pasas más tiempo, te va poniendo más información de ese tipo. Con lo cual se va aumentando la pelota, la bola del odio, ¿no? Sin duda. Las redes sociales, también es uno de los factores que tenemos apuntado, es uno de los temas que más han acentuado esto, y seguro que una de esas explicaciones es esa, que las redes sociales pues amplifican todos estos emociones, sentimientos, reacciones, dinámicas, sin duda. Pero vamos, simplemente constatar que en el chiringuito pues no es lo mismo que salga Juanma Rodríguez haciendo la broma humorística del tiburón, o Tomás Roncero bailando una samba, pues que eso, yo lo diré, Alfredo Duro con una pancarta aquí, pues picando al rival, pues que escuchar a J. Jordi llamar asesino y criminal a Santiago Bernabéu, o a Petón llamando tonto repetidas veces a Vinicius, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto, el otro llamándolo mono, el otro llamándolo... Esa otra cosa, otra dimensión. Pero ese vídeo corto que se publica en redes sociales y demás, si tú miras la cantidad de reacciones que consigue, son muchísimas, porque consigue las de los que están a favor y consigue también las de los que están en contra. Luego el sentimiento de odio, en el fondo, funciona para, no sé si para hacer más negocio o para conseguir más ruido, pero que no, funciona. Ellos lo que buscan eso, buscan incentivar el odio para captar atención. Es evidente. Y esto pero ocurre exactamente igual en la política. Además consiguen que se polarice la opinión. Tanto en el tema del fútbol como en el de la política se polarizan las opiniones. Y además porque ves que es algo que yo creo está estudiado. Vamos a poner estos mensajes que, perdóname que hable mal, que te tocan los cojones, que te cabrean, que te sacan de tus casillas. Por lo tanto, la conclusión es que sí, que ha crecido muchísimo el antimadridismo, y que, bueno, aunque las causas son muchas, podríamos decir que la vehicular, la principal y además la vehicular, son los medios de comunicación, que a fin de cuentas, y las redes sociales, que son los que amplifican, los que expanden estos sentimientos, estas emociones, ¿no? Y bueno, pues igual por ahí es por donde tenemos que intentar conseguir que esto baje. Si el problema es ese, pues habrá que atajarlo por ahí. Habrá que, mira,
si lo de Vinicius que ocurrió en Valencia te ha servido para que se reflexione o se trate, que no dudo mucho que se vaya a conseguir, pero ojalá haya servido para que baje este nivel de crispación y que el año que viene tengamos una temporada más normal. O sea, es que no lo ha sido lo de este año. Claro. Muy bien, Rafa, pues aquí lo vamos a dejar y nada, que muchas gracias y a ver si hablamos la próxima vez ya de algo más positivo. Efectivamente, ahora tendremos todo el verano para confeccionar la plantilla, ¿no? Que le gusta mucho. Ilusionarnos un poquito, sí. Muy bien. Venga, Rafa. Hasta otra. Hasta luego. Si nos cantaron así gana el Madrid por un saque de banda, que hubiera encantado en caso de un penalti.